balanceada en nuestros pensamientos para una vida victoriosa. Debo decir que estos los compartimos de manera muy especial con todos nuestros amigos y amigas del Ministerio de Despensas, y que posteriormente me hacen saber que lo vieron y que son bendecidos. Del mismo modo, yo quisiera saber de ustedes qué tan bendecidos son. ¿Qué tal si nos encomendamos al Señor en oración para que sea su Santo Espíritu a través de su siervo y dentro de sus mentes y corazones? Padre amado, gracias porque llegamos a este tiempo, el tiempo maravilloso de su palabra. Ella nos enseña, nos recuerda, nos transforma, nos vivifica y santifica. Suplicamos porque la obra completa de ella pueda realizarse, comenzando con la buena recepción en esta tarde. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Le voy a decir que cambiamos la orientación de la transmisión por Facebook. Entonces, si estoy en lo correcto, antes yo me tenía que mover para allá para que se viera lo que estaba aquí atrás mío, y ahora me tengo que mover para acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, viva una vida balanceada. Yo le pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tan importante es la vida balanceada? Lo vamos a ver dentro de un instante. En primer lugar, permítame compartir el pasaje bíblico en nuestra versión amada y tradicional Reina Valera del 60, en Cantares, capítulo 1, versículo 6, parte B o final del versículo, dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Es usted este tipo de persona? Pudiera ser todo lo contrario, pero si es usted este tipo de persona, tiene que poner especial atención. Lo más probable es que lo sea. ¿En qué sentido? En que si usted es mamá, evidentemente, no cabe la menor duda de que usted está pendiente y preocupada de todas las personas de su familia, e incluso es probable que por su espíritu maternal esté preocupado por un rango todavía mucho mayor. Si es madre, si trabaja, por los compañeros de trabajo y así sucesivamente. Sin embargo, esto, con todo el bien que genera para el prójimo, trae consigo implícito un gran riesgo, que es el descuido de uno mismo. Y la verdad que nosotros tenemos que cuidarnos. Hay pasajes suficientes que nos ilustran acerca de esta necesidad. Aún Pablo mismo decía al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ese ten cuidado se refería específicamente a algo, pero trascendía. Basta con que usted le diga a una persona: ten cuidado de ti mismo. Esa persona o su conciencia va a asumir el mensaje o el consejo de acuerdo a la necesidad. Si usted me dice a mí: tenga cuidado de usted mismo, inmediatamente yo sé a dónde va o a dónde puedo aplicar esa pregunta. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Solamente la parte final, y en otra versión nos dice: y mi propia viña descuidé. En esta tarde usted tendrá que hacer una introspección. Debe comenzar aquí, puede terminar aquí o puede continuar en casa. Una introspección que debiera concluir, si es el caso, en más del 90% de las veces o de las personas, en un mea culpa. ¿Qué quiere decir eso? En reconocer que no siempre hemos cuidado o cuidamos nuestra viña como debe ser. ¿Qué vamos a entender por viña? Bueno, podemos entenderlo de diferentes maneras. Vamos a llegar en última instancia, no menos importante, sino quizá la más importante, a nosotros mismos. Vamos de afuera hacia adentro. ¿Cuál es nuestra viña? Para algunos, la viña o su viña puede ser la familia inmediata, que vive bajo su propio techo, o familiares, aquellos con los cuales usted tiene algún vínculo sanguíneo, pero que vive distante, en otro hogar. Su viña puede ser sus compañeros de estudios, si es que los tiene, pueden ser sus compañeros de trabajo. Si cerramos un poquito el círculo, pudiera referirse específicamente ya no solo a la familia, sino al matrimonio, que también merece cuidado y atención. Y en última instancia, y aquí viene lo más importante, tiene cuidado de su viña. Su viña es su propia persona, su vida. Si nosotros pudiéramos dividirla, digamos,
Y nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra vida es bien multifacética, que tenemos diferentes áreas, tiempos o espacios, incluso lugares en los cuales nos desarrollamos. Y una persona puede ser un excelente profesional, por ejemplo, excelente profesional, pero quizás no el mismo buen marido. O puede ser un muy buen esposo, pero a lo mejor no es un muy buen padre, o un muy buen hijo, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de esa introspección, de analizarnos, de mirarnos hacia adentro, se trata precisamente de eso, de descubrir en qué área o en qué aspecto estoy fallando o fallándome a mí mismo. Aunque si hablamos del esposo, evidentemente se está refiriendo a la relación de él con su cónyuge. Pero sin embargo, ¿cómo finalmente todo afecta al individuo? Si usted tiene cualquier problema, cualquier situación irresoluta o descuidada en su vida, le va a afectar. Nos va a afectar, nos afecta consciente o subconscientemente. Por eso que hay que estarnos revisando, mirándonos al espejo y pidiendo siempre al Señor su dirección para poder descubrirlo. Hay quienes tenemos bendición, pero no todos tienen la misma, de un cónyuge, por ejemplo, sabio, que nos está diciendo esto. Los hijos tienen a los padres, al papá o a la mamá, y que si se lo permiten también les va a ayudar. Pero hay quienes ya no tienen lo uno o lo otro. Y con mayor razón entonces tienen que comenzar a tratar con el Señor directamente. Cuando fue mi caso, lo hice. Y el Señor me respondió. Por eso yo le digo que usted puede hacerlo. Simplemente es cosa que lo platique con el Señor, que se lo pida al Señor. El Señor le va a dar las herramientas. Usted tendrá que aprender a usarlas. Y el Espíritu Santo finalmente le dará la luz de qué es aquello de lo cual está adoleciendo. Un ejemplo de cuando se da prioridad a lo urgente por sobre lo importante. Hay quienes viven, voy a decir esto, viven tapando hoyos, como se dice. Si quisiéramos hacer un poquito más, más educado, tapando agujeros en el tejado. De alguna forma tenemos que entenderlo. Y ahí están, se produce una gotera y ahí va, se produce una gotera y ahí va. O sea, vive una vida de acuerdo atendiendo lo urgente, y eso es porque menosprecia o descuida lo que es importante. Por ejemplo, cuando se acerca la temporada de huracanes, ¿qué es lo que uno debiera hacer? Asegurarse de que el techo está en condiciones. Quizás abastecerse un poquito más de agua, por ejemplo. Cada vez que va a echar gasolina, tratar de llenar el tanque, porque no sabemos cuándo o qué pueda ocurrir. Y de hecho, los tiempos que nos ha tocado vivir últimamente nos han demostrado de que hay que ser prudentes, que hay que ser precavidos, que hay que atender a toda situación antes de que ocurra. Cuando ocurre, usted no solo está atendiendo lo urgente, descuidando lo que es importante, sino que también comienza a vivir un caos. Y en medio de ese caos, nada puede resultar muy bien. ¿Se ha fijado usted una noticia que va a pasar esto, eso o aquello, y todo es urgente a tratar de, entre comillas, prepararse o prevenirse para esa situación? Cuando el estilo de vida de la persona es atendiendo todo lo que es importante y prioritario, no salen las urgencias. Ahora, hay otra situación interesante. Cuando veía esto, pensaba en una historia que yo escuché hace muchos años. Y la historia decía algo así, que había un señor con su familia que vivía en un rincón muy lejano y que su trabajo o su misión de vida en ese lugar, porque ahí vivía y se le proveía la vivienda para ello, era cuidar un faro. Eso quiere decir asegurarse que de noche estuviera encendido. En aquellos días, el combustible para iluminar era el aceite. Era un lugar alejado, distante, no muchas casas, y sin embargo comenzó a darse la siguiente situación. Vecinos iban y le tocaban la puerta y le decían: vecino, por favor, ¿nos podría convidar un poquito de aceite para calentarnos, para encender la estufa? Y lo que él hizo fue dándole a uno, dándole a otro, dándole a otro y a otro,
Y eso inevitablemente le estaría llevando a una situación en donde su reserva de aceite iba descendiendo. Llegó un punto tal en que una noche ya no tuvo aceite suficiente para mantener el faro, al menos toda la noche encendida. En aquella noche se desató una gran tormenta y los barcos tenían necesidad enorme de un punto de referencia para saber a dónde dirigirse y por dónde no hacerlo. En medio de la gran tormenta, ese faro ya no iluminó más y ocurre una gran tragedia. Se hacen las investigaciones y se pregunta a él: ¿y usted cumplió su misión? ¿Usted tenía el faro encendido? Los sobrevivientes a la tormenta, que no fueron muchos, dicen que no había luz de un faro de referencia, como punto de referencia. En resumidas cuentas, esta persona es condenada por su falta, por su delito, que no cumplió con su misión, no cumplió con lo que era prioritario en su vida. Él argumentó: es que yo ayudé con aceite a esta familia, es que ayudé con aceite a esta otra familia que estaban en urgencia o en necesidad. No es fácil decir que no, pero muchas veces es algo que se tiene que aprender. Hay que hacerlo en pro del bien mayor o de lo que es principal o prioritario, cumplir la misión. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a valorarnos, no a sobreestimarnos ni a llegar a un punto de egoísmo o de egolatría, no, simplemente estimarnos. Y la palabra nos dice, no tenga ninguno de ustedes mayor concepto de sí mismo que el que se debe. Pero también nos dice que así como amamos al prójimo, debemos amarle como a nosotros mismos. Eso quiere decir que hay un valor y que hay un estándar y que hay unas necesidades que deben de atenderse. En otras palabras, no podemos olvidarnos de nosotros mismos. Cuando lo hacemos, comienza uno, entre otras cosas, a cansarse, a fatigarse, incluso a vaciarse. Y finalmente una persona no puede dar lo que ya no tiene. Si ya no tiene energía, si ya no tiene paciencia, lo que sea que ya no tenga, no puede darlo. Entonces, por eso es tan importante esa dosificación en la vida, en todo lo que haga y en cómo lo haga. Estamos hablando ahora ya de balance o equilibrio, porque se trata de una vida balanceada. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el balance o el equilibrio en su vida es sinónimo de salud. Si de hecho usted busca en un diccionario y la palabra salud, le va a decir en corto que es el equilibrio o el balance de todas las funciones. Entonces, cuando se produce ese desbalance o desequilibrio respecto del cuerpo, se produce una enfermedad, la falta de salud. Del mismo modo, nosotros podemos aplicarlo a todas las áreas de la vida que no estén balanceadas o equilibradas. Eso quiere decir, dándole el cuidado, la atención que le corresponde, vamos a encontrar con que son áreas que están enfermas o faltas de salud en nuestra vida. Desbalance o desequilibrio, recuérdelo, falta de salud o enfermedad. Ahora es interesante, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia, Él nos está hablando ahí acerca de tener una vida plena y vivir a plenitud. Es requisito indispensable. Más allá, y aunque es lo primordial, lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros, murió en la cruz para que nosotros obtuviésemos el perdón de nuestros pecados. Pero ¿y qué después de eso? Todavía seguimos contando con Dios, con Jesucristo el Hijo, con el Espíritu Santo, con su palabra. Pero últimamente nosotros somos no solo arquitectos, sino artífices de nuestras vidas. Y nuestra vida irá hacia donde nosotros la dirijamos por medio de nuestros pensamientos y acciones. ¿Cómo piensa de usted o para usted? ¿Qué medidas toma? Cuando sucede o ocurre esto, mire, el desbalance o el desequilibrio. Yo pensaba en algunas cosas para que podamos comprenderlo todavía mejor. ¿Qué me dice usted? Y aquí es un problema del primer mundista, dice la gente, la obesidad.
¿Y qué es la obesidad? Es cuando comemos más de lo que necesitamos o más que lo que ejercitamos. O sea, un desbalance, un desequilibrio. ¿Qué es la desnutrición? Un problema tercermundista, dicen algunos. Es no alimentarse nutricionalmente, no sanamente, nutricionalmente. O sea, que por medio de lo que come reciba todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Desnutrición. El ejemplo, el escorbuto, pensaba también. Puede tener muchas comidas, pero si tiene falta de verduras verdes y frutas, viene el escorbuto. Normalmente lo padecían los marinos en la antigüedad y es un problema serio. Aparentemente no era mucho lo que faltaba en su dieta, pero ese desbalance era suficiente para producir una enfermedad como la ya expresada. ¿Qué me dice usted de la depresión? La depresión lo que puede tener muchos factores, pero masivamente, les voy a decir, es un problema que se le da de manera especial a todos aquellos que viven en departamentos o en edificios. Y eso a mí me pasó también de niño y durante la juventud. ¿Por qué? Porque la persona que vive en grandes edificios no tiene un patio trasero donde salir a jugar. Entonces la mayor parte del tiempo se la lleva encerrado, no expuesto a la luz del sol. Y para el desarrollo o el uso de la vitamina D se necesita. Ejemplo, ¿qué ocurrió en New York, donde se afectó, creo que peor que en cualquier otro lugar del país, la gente por medio del COVID, la cantidad de muertos? Precisamente porque la gente vivía en edificios, encerrada, vivía en edificios, trabajaba en edificios y por lo tanto no tomaba sol y estaban bajos en la vitamina D, que es fundamental también para el sistema inmunológico. Entonces, creo que está quedando bastante claro que el desequilibrio o la falta o el de balance, incluso algunos llegarían a hablar de armonía en nuestras vidas, va a producir problemas tan serios, incluso como en la salud. Y cuando hablamos de problemas en la salud nos estamos refiriendo, y voy a mencionar dentro de un instante, a muchos problemas de salud. Todavía, ¿cuándo sucede esto? Cuando damos demasiada importancia a cosas que no lo merecen. Piense usted por unos instantes a qué le está concediendo mucha o demasiada importancia. A veces puede ser no tanto demasiada, pero le está dando importancia a demasiadas cosas. Recientemente, por algún tiempo, llevo pensando en qué podría cortar yo en mi vida, dejar de hacer para poder traer ese mayor equilibrio. A veces pueden ser no muchas cosas, sino incluso puede llegar a ser una sola cosa. Por ejemplo, les voy a decir cuándo se producen ciertos desbalances. El joven que se enamora. Todo, pero todo se debe a que se concentra demasiado. Ya no solo en una sola cosa, sino en una sola persona. Hoy día fui al peluquero y me di cuenta que me cortó la orejita. Y yo le digo, está enamorado, ¿verdad? Y me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo sabe? Le digo, porque lo veo como que está pensando mucho, pero no es lo que está haciendo. Ya ven, mire lo que pasó. Ay, sí, me dice y me empieza a contar la historia. Cuando nos concentramos mucho, demasiado también en una sola cosa, descuidando otras. No damos la debida importancia a otras cosas. Usted sabe qué es y comience a pensar. Y especialmente tratándose de cosas en su vida. Nos olvidamos, y aquí viene, de nosotros mismos. Nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Está teniendo cuidado usted de...? Tengo una plática pendiente con mi esposa y digo, evidentemente ella está tratando de traer crecimiento, nivel, armonía, enriquecimiento o crecimiento. Todo el día que escucha predicaciones. Así que yo también ahí las escucho pedacitos con ella, cuando estoy con ella en casa. Y lo compartía como testimonio, porque usted también, yo dudo que usted pueda estar bien, que usted pueda estar saludable espiritualmente, con el domingo en la mañana y el miércoles por la tarde. Yo con 2 comidas no la hago en la semana. Yo con 2 comidas no la hago en un día.
necesito mis 4 comidas. En el terreno espiritual sucede lo mismo. Y mi esposa se escucha 4 predicaciones, fácil. Trabajando, haciendo una u otra cosa, y yo le llevo la cuenta porque sé, son predicaciones por lo menos de 1 hora y ahí está. Hermanos, veamos, ¿está teniendo usted cuidado de su viña? ¿Está teniendo usted cuidado de su vida? Espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, financieramente, vocacionalmente. ¿Está pendiente de aquello? A mí me preocupa, por ejemplo, le voy a decir, entre otras, no crean que es lo único, pero esta. Voy a decir mentalmente por intelectualmente. Y en definitiva, dependiendo de cuál sea su edad, y si usted está ya más para acá que para allá, o sea, ya pasó los 50, hay una deficiencia o una decadencia, no solo en lo físico, sino también en lo intelectual. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ya no vamos a correr como de 20, nada será igual. Pero tampoco podemos permitir que esto ocurra y no hacer nada nosotros al respecto. ¿Qué es? ¿Cómo está? Bueno, hay que documentarse. Y por supuesto, en primer lugar, encomendarlo al Señor. Señor, yo no quiero tullirme. Quiero seguir activo para servir, para adorar, para ministrar. Pero para descubrir en dónde tiene necesidad de equilibrio, de balance en su vida, usted tiene que analizarlo. Piense y considere cada una de estas áreas de su vida y por supuesto haga algo al respecto. ¿Hay facetas en su vida que no ha cuidado por estar ocupado cuidando a los demás? Ahora en este momento y de manera especial yo hago un llamado de atención para reflexionar a aquellos que se han descuidado de sí mismos, especialmente por dedicarse a cuidar mucho a los demás. Las mamás pendientes de todo. Las esposas, algunas, no todas, de los esposos. Los líderes, los pastores, y así sucesivamente. Hermano, usted no podrá dar más de lo que tiene. Y si usted quiere servir mejor, tiene que servirse también a sí mismo, en primer lugar, más o mejor. Si usted está siempre atareado, constantemente trabajando y nunca dedica tiempo para sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Terminará tenso y abrumado y no podrá disfrutar la vida según el propósito de Dios. El descanso. Voy a hablar por un instante del descanso. Unos más, otros menos, y a algunos se les pasa la mano en darse descanso. Pero en términos generales, en la sociedad, en el mundo y en el tiempo en que vivimos, no disfrutamos del suficiente descanso. La palabra del Señor es tan sabia. Cuando se habla del día de reposo, no es una opción, es algo necesario, imprescindible en nuestras vidas, porque Dios lo hizo, Dios así nos hizo. Tanto así que incluso pensó en un año bisiesto, sabático, y aún para la tierra. Todos tenemos necesidad de ello. Les voy a decir, una vez al año viene cierta crisis, normalmente en mi vida. Y después de hacer el análisis digo, ¿saben qué es lo que digo? O más bien decía, ya no es tanto, hemos tomado medidas. No he tomado vacaciones. No he tomado vacaciones. Entonces ahora parte de las estrategias, antes de que venga esto, es tomárnosla de una forma más o menos sistemática y equilibrada, cada 3 meses, una semana, a menos que me enfermara y la situación se pusiese peor. Entonces, por eso es tan importante. En blanco y negro es la misma cosa, el mismo pensamiento. El vivir una vida balanceada trae paz, gozo y salud. Por lo tanto, viva una vida balanceada para tener una vida victoriosa. Recordamos una vez más al finalizar. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Piense, ¿cómo vive usted hoy? ¿Vive así, descuidándola, no teniendo el debido cuidado de usted mismo? Entonces, por eso la exhortación es, o el consejo es, primero, invierta tiempo en usted. Invierta tiempo en usted.
Y esto va absolutamente para todos. Antes de que se produzca el desequilibrio o el desbalance y por lo tanto la falta de salud en alguna área, invierta tiempo en usted. Tiempo para descansar, para reposar. Dios nos hizo para que descansásemos 8 horas, que cada vez es más difícil, pero eso no lo ha cambiado Él. Y si usted no lo está haciendo, tiene que luchar, como lo hago yo cada día, por alcanzar esa meta de descanso suficiente. ¿Por qué el descanso o para qué? Invierta tiempo para rejuvenecerse. Lo primero, lo más importante y lo más barato para rejuvenecerse, que en realidad no es rejuvenecerse de regresar el tiempo, sino de regenerarse, es el sueño. El sueño. Después de haber dormido suficiente y bien, calidad de sueño, usted despierta como otra persona. Y la vida, qué distinto es. He dormido un poquito más y hoy fue uno de esos días también. Y me sentía pero muy bien, muy bien. Cuando duermo bien o más, se nota y yo lo siento, es una maravilla. También dedique tiempo, y esto pocos, muy pocos lo hacen. Tiempo en su examinación para reinventarse. Hermanos, la vida mía no es una maravilla, la vida mía no es un prodigio, pero si yo no hiciera esto que estoy compartiendo con ustedes, ya no estaría aquí. Ya no estaría aquí con ustedes, probablemente ya no estaría aquí en esta vida, o si no estuviese, estaría en condiciones muy deprimentes o detrimentes. ¿Por qué? Hermanos, cada etapa en la vida, si nosotros no cambiamos, que es un adaptarse a las nuevas circunstancias externas, los tiempos, la tecnología, e internas, nuestro reloj que nos dice que ya no vamos para arriba. Mi reinvención, estoy en la de los 50. Yo les recomiendo cada 10 años. Si usted en cualquier momento piense ahora, ¿cómo voy a vivir para vivir bien o para vivir mejor y poder entregar lo mejor de mí a todos los que me rodean por los próximos 10 años? Ya estoy en 57, llevo 7 años de mi reinvención de los 50 y les voy a decir, parece que ya no tuviera fuerza suficiente por momentos. O las fuerzas que tenía cuando empecé a los 50. Pero ¿qué cree usted que vamos a hacer? ¿Me voy a dar por vencido? ¡No! Y yo agradezco a todos aquellos que ponen atención y lo ponen en práctica. A modo de prueba, hace no mucho le dije a una persona al terminar un servicio, como que ya no hay caso con esto de las dietas, no hay caso. Creo que ya me voy a dar por vencido. No, pastor, no, eso no, nunca, jamás. Y yo dije, qué bien, porque esa persona estaba poniendo atención y estamos, como diríanse, en la misma página. Cuando se haya refrescado emocional, física y espiritualmente, podrá regalarse o entregarse a los otros con más efectividad. Al balancear su vida, comenzará a disfrutar cada día al máximo, precisamente de la manera en que Dios lo designó o como nos designó. Cuando nosotros nos encargamos de nuestra viña, de nosotros mismos, de nuestra salud, ¿qué es lo que podemos hacer? Y déjeme darle esta lista y con esta concluyo. Nosotros podemos amar mejor, podemos servir mejor, podemos ministrar mejor, podemos liderar mejor, podemos consolar mejor, podemos aconsejar mejor, incluso, y esto es bien importante también para los papás, podemos incluso disciplinar mejor. Si usted está desbalanceado, desequilibrado emocionalmente, por ejemplo, pues ya no va a disciplinar, probablemente va a castigar o quién sabe qué más. Por eso es tan importante ese equilibrio en la vida y en todas las áreas de la vida. ¿Me acompañan en una oración? Amado Padre Celestial, gracias por darme la sabiduría de tomar las decisiones correctas y traer balance a mi vida. Tomo la decisión de ponerlo a usted en primer lugar en todo lo que haga. Me propongo tomar tiempo para invertirlo en mí, porque al hacerlo lograré tener más efectividad en mi tarea de compartir con otros su palabra
y en ayudar a los demás.